Yo obedezco a Dios, yo no obedezco a hombres. Hay un problema. Porque si tú obedeces a Dios, Dios te manda a obedecer a los hombres, a las autoridades que son puestas por Dios. Y hay gente que alegan y vociferan esta frase como para exaltar y poner en un pedestal su rebeldía. Es que una persona que no se somete a la autoridad es un niño espiritual. Hay personas en la iglesia que no resisten la autoridad que fue puesta por Dios. Siempre cuestionan el liderazgo, cuestionan las acciones de los líderes que están allí, cuestionan todo, se encuentran que todo lo que hace el pastor o la pastora está mal. Y hace crítica no con ánimos de mejorar, sino con ánimos de rebelarse. Profeta, ¿usted está diciendo entonces que está mal cuestionar? No, usted puede cuestionar, pero de una manera sana y con intención de resolver problemas. No cuestión de invalidar la autoridad que está puesta por Dios. O sea, toda autoridad, aunque a usted le cueste, pero fue Dios que permitió que colocara esa autoridad. Bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos de Enfocados en Dios TV. Bienvenido a una entrega más de su programa favorito de todo YouTube. Les invito cordialmente que se suscriba, le dé like y comparta para que así usted sea parte de expandir, ¿verdad?, el evangelio por todas las naciones y por todo el mundo. Aquí no estoy solo, estoy con mi amada esposa Margaret de los Santos. Ella se presenta. Muy buenas noches, buenos días, buena mañana y buenas tardes, donde quiera que nos estén viendo. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo la palabra, las enseñanzas, y me siento privilegiada porque estoy acompañada de mi amado esposo, el hombre más bello del mundo, el cual el Señor me dio el privilegio de que fuera mío nada más. ¿Cómo? Y nada, estamos aquí para dar esta enseñanza en conjunto con mi amado esposo. Ya ustedes saben, estoy sellado, tengo candado y todo. Vaya, metresa. Señores, entonces hoy vamos a hablar un tema muy importante, muy especial, y sé que es acorde para estos tiempos que estamos viviendo. Y lo que vamos a hablar es de un espíritu, del espíritu de rebeldía, cuál es su origen, cuál es la causa y cómo esto afecta a tu relación con Dios. Vamos a hablar de esto, hermano, porque muchas veces hay personas en la iglesia que no resisten la autoridad que fue puesta por Dios. Siempre cuestionan el liderazgo, cuestionan las acciones de los líderes que están allí, cuestionan todo, se encuentran que todo lo que hace el pastor o la pastora está mal. Muchas veces justifican y utilizan errores del pastor como excusa para moverse de iglesia, excusa para moverse de lugar, excusa para dejar de ir a la iglesia. Y ese tipo de personas siempre se mantienen visitando iglesias y en iglesias y nunca como que coordinan con una iglesia que según ellos se actúe con la veracidad de las escrituras. Así y es. La palabra nos habla claramente que la rebelión es como pecado de adivinación. Eso dijo el profeta Samuel. Y realmente esto es un mal que está propagado en la mayoría de las iglesias. Siempre hay una persona que se levanta y hace crítica, no con ánimos de mejorar, sino con ánimos de rebelarse. Y siempre esa persona cuestiona los mensajes, cuestiona el accionar del pastor, de toda autoridad puesta por Dios. Entonces siempre cuestiona.
Profeta, usted está diciendo entonces que está mal cuestionar. No. Usted puede cuestionar, pero de una manera sana y con intención de resolver problemas. No cuestión de invalidar la autoridad que está puesta por Dios. Pues la Biblia establece en Primera de Romanos que no hay autoridad si no es puesta por Dios. O sea, toda autoridad, aunque a usted le cueste, pero fue Dios que permitió que colocara esa autoridad, lamentablemente. Aunque esté haciendo lo malo, aunque esté errado, fue puesta por Dios. Porque quizás ese remanente que está ahí es lo que necesita. Eso fue lo que Dios proveyó. Y le toca a usted ser parte de la corrección que quizás esté dando Dios a través de esa autoridad que fue puesta por Él mismo. Pero vamos a hablar del origen de este asunto de la rebeldía y vamos a hablar qué es. En primer lugar, quiero definir la palabra rebeldía para hablar abiertamente de su contexto y poder nosotros desglosar de dónde viene. La palabra rebeldía, en su origen desde el hebreo, se pronuncia mara, que es igual a resistir activamente, endurecerse, negarse, alinearse. Escuche bien el significado de la palabra rebelión, para que usted entienda más o menos de qué se trata esto. La rebeldía es como una resistencia consciente a una autoridad legítima, no por ignorancia, sino por decisión del corazón. Es usted estar consciente de que esa autoridad está reconocida por Dios, está validada por Dios, y usted conscientemente negarse a desobedecer, negarse a obedecer la autoridad que fue puesta por Dios. Pero ¿de dónde viene la rebeldía? La rebeldía tiene muchas ramas. ¿De dónde se alimenta? Una de ellas es el orgullo. Y otras de ellas son heridas no sanadas. Profeta, ¿qué tipo de heridas? Heridas con figuras de autoridad en tu familia. Es posible que tú no hayas tenido una buena relación con tu padre. Es posible que tu padre no haya tenido el mejor manejo para quizás en tu infancia lidiar con tus desobediencias. Y quizá tu papá utilizaba tonos agresivos y denigrantes. Y es posible que tu padre, a través de estas acciones, haya provocado miedo en ti o peligro en ti. Y eso es lo que genera que esa persona desde la infancia esté como siendo doctrinado para hacerle entender a sí mismo que una figura de autoridad es igual a peligro, es igual a que me tengo que defender, porque eso es lo que provoca el miedo. Una autodefensa. Tú quieres defender de lo que tú asocias como peligro. Y este es el origen de que muchas personas que se están congregando, es posible que se estén rebelando por esta causa, porque no tuvieron una infancia muy buena y entonces proyectan
ese trauma en las figuras de autoridad. Dígase a un pastor, dígase si en el caso de un matrimonio, porque esto afecta también el matrimonio. Si ese es un matrimonio, muchas veces aquella persona, por ejemplo, una mujer que haya sido maltratada, una infancia terrible con sus padres, hubo una desconexión, es posible que esté proyectando esa herida en su esposo. Y esa persona, esa mujer, tiende a rebelarse constantemente contra su esposo. Es como que si se estuviera defendiendo de su esposo. No lo ve como su pareja literal. Lo ve realmente, muchas veces, como si fuera la corrección de su padre. Y ahí realmente hay una herida que hay que sanar. Porque ese tipo de persona no resiste la corrección. Se ofende fácilmente, cuestionan todo liderazgo. Espiritualmente son las personas que dice la famosa frase: yo obedezco a Dios, yo no obedezco a hombre. Ahí hay un problema. Así es. Porque si tú obedeces a Dios, Dios te manda a obedecer a los hombres, a las autoridades. Así es. Obedecer a Dios es sujetarse a las autoridades que son puestas por Dios. Y hay gente que alegan y vociferan esta frase como para exaltar y poner en un pedestal su rebeldía. Pero lo están camuflajeando de un tipo de santidad que cuando le pasamos el filtro de la palabra es falsa. No, porque yo no estoy obligado a obedecer a los hombres. Y sacan palabras de contexto. Dicen cosas que no ha dicho la Biblia para justificar lo que es su falta de respeto y su rebeldía. Entonces, tengo entendido que todo esto que estamos diciendo tiene hasta un patrón psicológico, ¿verdad, amada? Sí, tiene un patrón psicológico. Explíqueme realmente qué dice la ciencia de esto. Bueno, la ciencia dice que el área responsable de poder tú tener el autocontrol y el respeto hacia alguien o algo tiene que ver con la corteza cofrontal, se llama. ¿Y qué pasa? Que cuando esta corteza todavía no está terminada de estar formada, ellos dicen que se forma desde el nacimiento hasta los 25 años. Si alguien de los 25 años para abajo viene con una, como tú dices, viene de trauma, viene de heridas, viene de maltrato, ¿qué sucede? Ya cuando esa persona viene a llegar a esa edad, puede ser que su amígdala, que está también en el cerebro, debajo de esa corteza, ya ha tomado el control de él. ¿Qué es la amígdala? Aquello que controla las emociones. Si las emociones están por encima de la formación correcta de la prefrontal, no hay nada que buscar. Y de la única forma que esto se puede solucionar es que Dios entre en la vida de esa persona y que lo guíe a alguien que pueda comprender lo que está sucediendo. Porque personas como esta tienden a ser personas inmaduras emocionalmente, inmaduras espiritualmente, tienen falta de disciplina, tienen trauma y tienen mayor dificultades para respetar normas y cumplir con las ordenanzas que se le asignan en dicho momento. O sea que una persona que no tuvo una figura de autoridad a la cual respetar o no pudo asimilar o asociar que la figura de autoridad era para disciplinarlo, es posible que
después de los 25 años, en ese transcurso, sí, se vaya fundamentando, porque es como una estructura. ok, porque esa es la edad, esa es la edad que se desarrolla. Desde el nacimiento hasta los 25 años. Hasta los 25 Si alguien llega a los 25 años sin alguien de autoridad que lo ayude, porque los límites para muchas personas hoy en día son malos. Pero los límites son necesarios. Porque de la única forma que tú vas a saber que algo está mal es si te ponen límites. Si no, tú no vas a tener control de nada. Entonces eso es lo que dice la ciencia, que si tú dejas que tus emociones te controlen, cuando tú no tienes límites, tú respondes a tus emociones, tú no respondes a lo que tú tienes que responder. Porque tú entiendes que tú no tienes que tener control de nada realmente, nada de lo que tú haces, de lo que tú piensas. Y si venimos a ver todo aquel niño, como tú dices, que viene con padres ausentes de autoridad también, porque no tener la autoridad realmente te hace entender que tú no necesitas una autoridad. Y que tú no necesitas cumplir reglas, ni vas a tener consecuencias, no. Tanto una como la otra se convierte en un estorbo para tú poder ser una persona que respete la autoridad y que ese espíritu también es un espíritu y es que esa actitud de rebeldía tú la vayas a atender. La de las dos partes se convierte en un problema cuando tienes una autoridad abusiva y cuando tienes una autoridad ausente. Eso es lo que dice la ciencia realmente. Que los estudios indican eso. Que los traumas, cuando perciben una autoridad como amenaza, como tú dices, que ellos activan eso. O sea, las amígdalas son las que activan cualquier cosa que venga. Sin embargo, la prefrontal lo que hace es que lo desactiva, que te hace entender, no, tú necesitas eso. Cuando tú tienes límite. Pero si la amígdala están mandando que la autoridad que te corresponde ha sido abusiva, ha sido que te maltraten, no te han dado el amor suficiente, porque a pesar de todas las correcciones, el amor tiene que prevalecer en todo. Claro que sí. Entonces lo que pasa es que ahí empieza entonces a tomar el control la amígdala. Y ya tu corteza prefrontal se queda en un lado y se convierte como en una corteza prefrontal cautiva. Que ahí es que entra el tema del cambio de mentalidad. Que después vamos a hablar de eso. Que ya ahí entra la metanoia. Pero usted habló algo muy importante que es los límites. Y hay gente que confunde los límites con rechazo. Es como que cuando un pastor o una autoridad le pone límites hacia algo, esa gente entiende que esa autoridad tiene algún problema personal con la persona y se lo adjudican y dicen, esa persona no quiere saber de mí. Ese pastor es controlador. Aquí no hay amor, aquí no hay misericordia. Yo no necesito que Dios me hable a través de un pastor. Dios me habla directo a mí. Yo no necesito cobertura, yo no necesito a nadie. Todo eso son patrones que son alimentados por el rechazo. Sí, así es. Todo eso, ahí está hablando el espíritu de rechazo. Y se está manifestando. Porque hay acciones de las autoridades que lo que hacen que manifiestan los problemas del creyente. La herida de rechazo se manifiesta cuando un líder le pone límites a una persona que haya sido traumada en su infancia. Nosotros podemos ver casos de esto en la Biblia, como el ejemplo de Caín y Abel. Ahí se esconden muchos misterios que la gente a veces lee y no entiende. Pero yo creo que Caín estaba manifestando una herida de rechazo. Porque lo que sintió Caín al no recibir una validación o la validación que le esperaba de la ofrenda que él ofreció,
Él se sintió rechazado. Y ahí comenzó el problema. Luego vemos que Dios, antes de Caín cometer el error y matar a su hermano Abel, nosotros vemos como Dios le habla con amor a Caín. Y le dice: Caín, Caín, el pecado te acecha. Pero ahí nosotros también vemos cómo Caín se resiste aún a la voz de Dios. Así es. Movido por el rechazo. Porque es que los Caínes no toleran la corrección. Él se sintió injustamente tratado por Dios. Porque él entendía que merecía otro tipo de trato, no el que él estaba recibiendo. Eso es así. Hoy en día hay muchas situaciones con eso, por ese tema. Porque puede decir, esta nueva generación o esta sociedad está transmitiendo una enseñanza o, digamos, unos rasgos según la agenda que viene, de que yo puedo con todo, yo lo puedo hacer como yo quiero, yo tengo la verdad absoluta. Y muchas veces queremos obviar que Dios permite cosas en nuestra vida, especialmente cuando venimos con traumas y heridas de nuestro pasado, de nuestra niñez. Y el propósito que Dios siempre va a tener con nosotros es que nosotros podamos reconocer dichas heridas y podamos dejarlas en evidencia y traer una transformación en cuanto a lo que el Señor quiere para nosotros. Tenemos que entender algo, que muchas veces las personas creen que todo lo malo que nos sucede viene del enemigo. Hay cosas que se ven mal humanamente, pero son permitidas por Dios para que tú seas en lo que ya Él tiene determinado para ti. Y muchas veces nosotros no vemos eso. Nosotros, por lo que tú dices, por venir del rechazo, por venir de los traumas, de no haber tenido a alguien que nos enseñe cuáles son los límites que no debemos de cruzar, por X o Y cosas, tendemos a rebelarnos en contra de Dios. Porque no lo estamos haciendo en contra de un líder o nos estamos rebelando en contra de un pastor. Nosotros lo estamos haciendo en contra de Dios, porque como ya tú dijiste al principio, el Romano lo dice, que toda autoridad fue puesta por Él. Entonces nosotros tenemos que analizar qué realmente nos está moviendo a nosotros tener esa rebeldía. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en mí que yo no puedo escuchar ni puedo obedecer de una manera sana, de una manera fácil? Porque yo diría que sí, desde el principio ya traemos la rebeldía inculcada dentro de nuestro ser, en la naturaleza caída del hombre. Eso lo sabemos. Pero ya que cuando nosotros venimos aquí a Cristo, que nosotros consideramos que si nosotros no pudimos con todo lo que nosotros cargábamos cuando estábamos en el mundo y venimos aquí, el Señor nos pone a alguien para que nos dirija, para que nos direccione, para que nos ayude. Y nosotros dimos el permiso, porque como tú dices, hay algo consciente de lo que tú estás haciendo. O sea, porque tú eres que decides estar en dicho lugar. No se te ha obligado a ir a una iglesia a congregarte. No se te ha obligado a unirte a un ministerio. No se te ha obligado a nada de eso. Tú tienes en tu conciencia, aunque los traumas, como acabo de decir del tema neurológico, te hagan entender otra cosa, en el fondo de ti hay algo que tú sabes que tienes que hacerlo así. Y que tú sabes que lo que te están diciendo y te están corrigiendo y te están limitando es para un bienestar para ti. Pero muchas veces nosotros no vemos nada de eso. Yo veo aquí, mira, ese versículo, Romanos capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Así es. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay
por Dios han sido establecidas. Es la palabra que dice esto. O sea, usted no puede obviar lo que dice las Escrituras. Y este tema es muy importante porque eso tiene que ver hasta con nuestra relación con Dios. Así es. Porque cuando esa persona crea un molde en lo interno, como que la autoridad es sinónimo de peligro, la gente proyecta ese molde no solamente con una persona de autoridad, también lo proyecta con Dios. Así es. Y por eso es que muchas personas se les hace difícil tener una relación con Dios, porque no han solucionado esas heridas y esos traumas con sus padres. Dios lo llamó, pero a esa persona se le hace difícil tener comunión y consultar a Dios para hacer cualquier cosa. Hay personas que no toman en cuenta a Dios para tomar decisiones. Y se le hace difícil tomar en cuenta lo que dice las Escrituras para tomar decisiones en su vida, para consultar. Porque entienden que como tienen edad, no pueden ni deben de sujetarse a nadie. Y aquí hay un problema muy grande. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Así es. Dios dice en su palabra que el padre a que su hijo ama lo corrige. La corrección en la vida de un hombre y una mujer de Dios es donde Dios está reflejando su infinito amor para con nosotros. Sinónimo de amor, así es. Y la gente interpreta que la corrección de parte de Dios muchas veces es sinónimo de maldición. No es sinónimo de maldición. Así es. Es sinónimo de amor. Y de misericordia. Es necesario que personas pasen por el proceso. Es necesario que personas vivan consecuencias de sus pecados. Porque la misma consecuencia es la que te va a enseñar a caminar correcto delante de Dios. Y hasta ahí uno ve la rebeldía. Y lo más importante de este tema, y es que la rebeldía no tiene cara ni posición. Porque tú puedes ser una persona que cargue con un liderazgo, pero aún en ese liderazgo puede estar peleando con ese espíritu de rebeldía. ¿Cómo así, profeta? Sí, el espíritu de Coré, la rebelión de Coré, ¿cómo fue que se dio? No eran personas de abajo. Así es. La palabra establece que fueron personas de renombre. Eran personas que pertenecían a la asamblea. ¿Qué era la asamblea? La asamblea era el lugar, era esa reunión que hacía el pueblo, donde estaban los 70 ancianos que fueron puestos por Dios para ayudar al pueblo, para aconsejar al pueblo. Ahí estaba Moisés y estaba entonces las personas de renombre que venían siendo como la tercera parte del consejo, donde ellos consultaban a las autoridades y a Moisés las necesidades del pueblo. Vienen siendo como representantes del pueblo. Sí, venían siendo como líderes de diferentes niveles. Líderes que consultaban a las autoridades y representaban al pueblo para consultar, por ejemplo, a Moisés. Es un ejemplo. Como un segundo al mando del primero, luego el como un tercero, porque los segundos eran los ancianos y luego, que fueron impartidos por el mismo Dios a través de Moisés. La tercera parte eran ellos. Ahí estaban los levitas, porque esos que estaban ahí venían de la tribu de Rubén. Y de la tribu de Rubén, por decreto, eran los levitas, sacerdotes y ese sinnúmero de cosas.
Estas personas, estos levitas que estaban ahí, armaron una trifulca porque ellos venían de haber recibido una corrección donde todo el pueblo fue afectado. Fíjate esto, la rebeldía vino, o sea, la rebeldía se manifestó, fue a raíz de una corrección. Profeta, ¿cuál fue la corrección? O cuando el padre dijo, creo que en el 14 del libro, wow, ¿cuál es el libro de eso, verdad? De Éxodo, ¿no? Sí. Sí, de Éxodo. Está ahí. Menciono el libro ahora. 2 capítulos antes, porque eso está en el capítulo 16. Creo que del mismo libro de Éxodo. Sí, el 14. Sí. Resulta que Dios ahí le había dicho que esa generación no entraría a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque fue la que se dejó de convencer por los 10 espías que hablaron mal de lo que Dios había dicho. Escucha bien. Ya ahí había un problema. Ya ellos acababan de recibir la corrección. Parece que se juntaron un grupo y comenzaron a reunirse y a cuestionar el liderazgo de Moisés, por lo que se dijo en la última asamblea. En la próxima asamblea entonces se revela Datán, Abiram y Coré, y comienzan ellos a cuestionar el liderazgo de Moisés. Cuando Moisés está hablando, ellos dicen, basta ya. Ahí manifiestan la rebeldía. Y ya tenían un consejo armado contra la autoridad puesta por Dios. Pero ¿dónde se reveló eso? Una corrección. Unos límites puestos por Dios. Hicieron que esas personas manifestaran lo que es el espíritu de rebeldía que tenían por dentro. Y esa persona tomaban verdades y la tergiversaban. ¿Qué era verdad de lo que ellos decían? ¿Cuál era la queja de ellos? Ellos decían que Moisés todavía no la había llevado a la tierra que fluye leche y miel. ¿Era verdad? ¿Era mentira? No era verdad. Esa era la justificación. Así que mucho cuidado por tomar una verdad de lo que esté sucediendo en tu iglesia para tergiversar y cuestionar el liderazgo que es puesto por Dios. Porque era verdad lo que ellos estaban diciendo, mi amor. Así es, no lo había llegado. Todavía no lo había llevado. Pero ellos tomaron eso como justificación para rebelarse frente a todo el pueblo. No, y que siempre la rebeldía la utilizan como reforma, no como pecado. Exactamente. Ellos lo usan que para hacer un cambio, para el bien del pueblo. Sí, que era de que un supuesto bien. Sí. Pero ese supuesto bien lo estaban haciendo delante de todo el pueblo. Así es. Y delante de los consejos. Y estaban desafiando la autoridad frente al pueblo. Así es. Ahí entra el orgullo y la validación, porque ellos querían ser validados en ese momento. ¿Qué necesidad tenían ellos si ellos ya tenían un puesto privilegiado dentro del consenso? No, y nunca la rebelión nunca va a venir de personas que no son influencers. Siempre la rebelión va a venir de alguien. Cuando se habla en este punto del tema de Coré, de la rebelión de Coré, siempre va a venir de una persona que tenga arrastre. Claro que sí. Que tenga la capacidad de llevarse de dividir la iglesia. Vamos a ponerlo en un contexto que sea una congregación o un ministerio. Siempre la rebelión va a venir de alguien que tenga la capacidad de que puedas influenciar a un grupo de personas. Entonces, ahí nosotros vemos claro cómo ese espíritu se manifestó. Así es. Y ellos tenían una supuesta intención de beneficiar al pueblo. No que tú
nos sacaste de un lugar donde fluía leche y miel para traernos al desierto. Oye eso. Ellos le llamaron a Egipto un lugar que fluía leche y miel. ¿Cómo se interpreta esto? Personas que ya han salido de una iglesia, estén en otra y estén diciendo que donde ellos estaban mejor. Sí. Pero ¿por qué tú no te quedaste en esa iglesia? Así es. Ahí es que está el problema. Y comienzan con el síntoma de comparación a cuestionar eso. Y eso abarca muchas cosas. Hay personas que le llaman tierra que fluye leche y miel al mundo, a donde Dios lo sacó. Así es. Y eso también es rebeldía contra Dios. Por la mentalidad. Todavía su mente no ha sido renovada. Lo que pasa es que Dios lo estaba disciplinando. Y en la disciplina se manifiesta esto. Se manifiesta ese acto de rebeldía. Si tú eres de la persona que no resiste una disciplina, es posible que ese espíritu de rebeldía se esté manifestando en ti. Y es porque Dios te ama y Dios te está corrigiendo. Y Dios necesita alinearte para entregarte lo que ya Él predestinó para ti. Para que puedas reflejar el carácter de Cristo aquí en la tierra. Amén, así es. Entonces, aquí es que está el problema. Fíjate cómo estas personas que estaban en el consejo, estaban ellos con una posición, pero aún así no era suficiente. Pero todo eso fue movido por la corrección que Dios le dio. Fíjate. Eso fue lo que lo movió a ellos. Porque no soportaron la disciplina. Empezaron a cuestionar el liderazgo. Moisés no tenía culpa de eso. Quienes se rebelaron fueron ellos, no fue Moisés. ¿Quiénes fueron los que le creyeron a los espías? No fueron ellos. Moisés no le creyó. Y ahí es que hay un problema. Entonces nosotros podemos ver esto, interpretar la gravedad que hay en este asunto. Una persona que no tolere la autoridad es una persona con el corazón endurecido. Y es posible que Dios no escuche la oración de un rebelde. Es que realmente la sumisión, la gente están, muchas personas están, como tú dices, que se consideran tan espirituales que ellos creen que la sumisión hacia la autoridad o hacia dichas cosas que tengan que ver con alguien que te esté guiando, tiene que ver con lo espiritual. Y realmente tiene una parte que ver, pero la otra parte tiene que ver con una decisión de tu alma. Es una decisión que tú tienes que tomar. Porque tú tienes un libre albedrío, el cual tú decides qué hacer y qué no hacer. Automáticamente a ti alguien te corrige. Tú sabes lo que tú sientes por dentro y tú sabes cuál decisión tú puedes tomar. Pero tú decides qué hacer en ese momento. Tú decides si continuar y tragarte eso y saber que te están corrigiendo para tu bien, o realmente tomarlo como que el orgullo tuyo, tu ego, tu arrogancia no te permite que otra persona pueda estar por encima de ti. Eso es así. Eso se hereda también. Claro. Hay patrones. Los rubenitas y los levitas venían de la tribu de Rubén. Y Rubén fue aquel que perdió la primogenitura. Así es. De Jacob. Y esos levitas que venían de la tribu de Rubén era que estaban manifestando el espíritu de rebeldía que también estaba en Rubén. Así es. Hay patrones a seguir. Y esto afecta a tu oración. La palabra dice en el Salmo 66, si en mi corazón si hubiese hallado iniquidad, el Señor no habría escuchado mi oración.
Porque eso es producto de la iniquidad que mora en los corazones del hombre. No es que Dios se aleja de la persona, pero es que la persona se vuelve insensible a la voz de Dios. La palabra dice en Habacuc 2:4 que el alma que se enaltece no es recta. Y aquel que no recibe la corrección tiene un espíritu de orgullo y se enaltece a sí mismo por encima o se iguala a la autoridad. Así es. Que eso fue lo que pasó con Satanás. Satanás, por sus muchas contrataciones, Dada por el mismo Dios. dada por el mismo Dios a sí mismo. O sea, porque el mismo que te valide, el mismo con un momento determinado, tú lo vas a querer pisotear y subirte por Claro, claro. aquel que considera que tú tienes la capacidad de hacer cosas, ese mismo que tú le vas a hacer la vuelta de la rebeldía. Se igualan a la autoridad. Porque Le tú pierden necesitas el estar tú. respeto. Así es. Mira, yo iré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuánta gente están viendo a su pastor como semejante? Es que cuando se le pierde el respeto a la autoridad puesta por Dios, se le perdió la humildad ahí mismo. Claro, claro. No, y se perdió la conexión con Dios. Porque ahí se va el amor al prójimo. O sea, son muchas cosas que se van deteriorando en una persona la cual está padeciendo por esto de la rebeldía. Y muchas personas dirán, sí, pero que yo soy rebelde, pero no porque yo quiero. Usted siente, como yo acabo de decir, usted sabe. Y le voy a decir algo, el corazón que no tiene la capacidad, ni se le es posible someterse a aquello que está visible, no creo que va a poder someterse a lo que está invisible. Es que una persona que no se somete a la autoridad es un niño espiritual. Claro. Porque una persona que no conoce cómo Dios opera no puede ser espiritual. Porque Dios te corrige a través de alguien. Si Dios lo hiciera todo como la gente piensa, porque ellos piensan que Dios tiene que hacer todo, que Dios tiene, todo lo hace Dios. Hay gente que si fuera por ellos no se saliera a predicar a la calle. No, Porque ellos dicen, no, que el Espíritu Santo que convence. ¿Y por qué la Biblia nos manda a predicar? El que necesita un instrumento. No, el Espíritu Santo lo hace todo, entonces no predique. No, y que muchas No veces las mismas predique. personas que dicen eso, puede ser que hoy en día no estén ahí porque ellos están esperando que el Espíritu Santo le diga a ellos que deje las cosas que ellos saben que tienen que dejar. La Biblia dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? Porque la Biblia manda a profetizar. No es el Espíritu Santo que lo tiene que hacer todo. ¿Y por qué no sale a predicar? Que predique el Espíritu Santo. Vamos a quedar todos en la casa. No vayamos a la iglesia. No vamos a escuchar nada, a nadie. El Espíritu Santo va a tratar con cada gente en su casa, tranquilo. No vaya a nada de la iglesia. No es así. Y entonces la palabra también dice que la fe viene por el oír. La Entonces, palabra de ¿a Dios. quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a escuchar? No, se van a grabar yo mismo y se van a escuchar yo mismo. Porque entonces. Está fuerte. Entonces, una persona que no es espiritual, cuando Dios calla, siente abandono. Claro, y eso es lo que realmente suele hacer la rebelión en contra de la autoridad. Que empiezan a sentirse rechazados por Dios, abandonados por Dios. Y no se están dando cuenta que esa rebeldía hacia la autoridad que puso el Señor, lo que está trayendo que su corazón se endurezca y que se apague la sensibilidad espiritual en su vida. Y Hebreo 3:15 dice, no endurezcáis vuestros corazones. Hay cosas mínimas las cuales tú haces que hay que tener mucho cuidado lo que hacemos y lo que hablamos y lo que pensamos de aquellas autoridades, las cuales fueron puestas por Dios. Y no solo las que solo fueron puestas por Dios, porque nosotros tuvimos una decisión para permitir que esas personas estén por encima de nosotros. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. Porque la rebeldía, cuando tú la tienes sostenida en tu vida, que tú la tienes que formar parte de tu caminar, de tu vivir diario,
justifica el orgullo, bloquea la corrección, porque llega un momento que se apaga la voz del Espíritu Santo en tu vida. Y tú quizá puedes estar escuchando, pero puede que Dios no esté hablando. Y Dios puede estar hablando, pero tu corazón puede que no esté respondiendo a lo que el Señor quiere hablar contigo. Porque si a ti se te hace tan difícil que alguien de autoridad te pueda ayudar y guiarte y corregirte, que tú lo estás viendo, ¿qué más vas a pasar contigo cuando el Señor lo quiera hacer y tú no puedas verle como tú estás viendo a tu pastor, a tu consejero o a un líder que quiera guiarte por el camino que el Señor determinó para ti? Porque lo vemos en Apocalipsis. ¿A quién le hablaba el Señor para que empezara a hacer los cambios en el pueblo? Mi amor, ¿a quién? Al ángel de la iglesia. No decía al diácono, no decía a los miembros. ¿A quién era que le hablaba primero? Al diácono, al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia era el que recibía la corrección primero, y luego él se hacía un difundidor de lo que el Señor le había tratado con él. Entonces vamos a tener mucho cuidado con esto. Y yo quiero, mi amor, que ahora tú nos ayudes y nos digas cómo nosotros podemos contrarrestar esto. Bueno, mira, Dios trabaja con todo el rebelde. Pero la forma que el rebelde, Dios trabaja con él, es que en cada lugar que va, se encuentran una persona que insiste en corregirla. Bienaventurado esa persona rebelde que encuentra una persona que se la coja con ella. Amén. Porque la rebeldía se sana con disciplina. Claro, con límites. La Biblia dice en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Hebreos 12:11. Ese espíritu sale con disciplina. Tu orgullo tiene que ser molido. Tu orgullo tiene que ser quebrantado para que luego pueda salir la humildad. Así es. La Biblia dice que el altivo Dios lo mira de lejos, mas que él da gracia al humilde. De alguna manera u otra, si tú te consideras hijo de Dios, Él te va a llevar a la humildad. Amén. Porque Nabucodonosor era un servidor de Dios. Y Dios, a través de la disciplina que le trazó a Nabucodonosor, Nabucodonosor reconoció el reinado y el señorío de Dios sobre la faz de la tierra. Así. Pero antes de ahí, Nabucodonosor se le hacía imposible reconocer que había uno más grande que él. Y déjame decirte que hay uno más grande que tú, y ese es Dios. Y Dios te va a llevar a esa humildad que tú necesitas llegar. Amén. Él te va a llevar a que tú toleres las malas acciones de las otras personas. Él te va a llevar a un nivel que vas a ver los errores garrafales que se van a cometer y tú vas a orar por misericordia. No vas a declarar juicio y condenación como muchos lo hacen, en vez de interceder por el pueblo. Así que, señores, hemos llegado al final de este programa. De este su programa. Y voy a terminar con esto. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y dice otro proverbio, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Proverbio 15:32. Así que déjate disciplinar.
Tolera a tus autoridades. Sométete. Tú quieres ministerio, llamado, ser exhibido y muchas, entre otras cosas más de las que Dios te ha dicho, quizás a la donde Él te quiere llevar y lo que quiere hacer contigo. Pero es necesario que te sometas. No importa la calidad de líder que tengas. Si tú cumples con tus sometimientos, te sometes a esos líderes, Dios va a poner gracia en ti. La palabra dice: humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo Él los exalte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, shalom.